Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Mi nombre es Miguel, soy miembro de Arqueonáutica y en los controles en su casa está Ricardo. Esperemos no tener problemas por estas cuestiones de tecnología. Muchas gracias por acompañarnos y brevemente Arqueonáutica es un colectivo de arqueólogos, antropólogos y etnohistoriadores que buscamos divulgar la cultura nacional desde una perspectiva antropológica. Entonces, la cuestión de divulgar es llegar al gran público o al público que mejor sea posible con un lenguaje sencillo, amable, coloquial muchas veces, hacerlo accesible. Intentamos ser un puente, el divulgador es un puente, una conexión entre los especialistas y el público que no lo es. Entonces, el lenguaje que utilizamos es precisamente para eso. Bueno, esperemos que les guste. Esta vez hemos preparado nuestra segunda cápsula. Vamos a hablar un poquito del famoso penacho de Moctezuma o Quetzalpanecayot, como se propone el nombre real. Bueno, iniciamos entonces. Muchas gracias por acompañarnos. Y si tienen alguna duda o pregunta, si no, podemos comunicarnos por este medio. Las apuntaremos y se las haremos llegar. Bueno, vamos a iniciar entonces. El afán de coleccionar objetos inicia más o menos por ahí, bueno, desde siempre, ¿no? Todas las culturas han tratado de rescatar de las culturas que le precedieron, de culturas anteriores, pues objetos, ¿no? Ya sea por creencias mágicas, ya sea por intentar justificar su pasado, ya sea por explicarse de dónde provienen, ¿no? Ya sea por el simple hecho de tener objetos que puedan darles estatus o que puedan generar alguna especie de pertenencia a una cultura anterior, etcétera. Bueno, con el Renacimiento surge este coleccionismo en Europa, ya con las culturas europeas, y principalmente, bueno, pues se intentaba tener objetos que pudieran ser exóticos, de lugares lejanos, de lugares que para la cultura de aquel entonces pudieran parecer extraños, ¿no? Entonces, es un momento, el Renacimiento, en el que los artesanos dejan de convertirse en tales para ser artistas. Los mismos objetos, lo que antes eran artesanías, se empiezan a considerar obras de arte. Entonces, lo que se producía deja de ser un mero objeto utilitario, una vasija para comer, un plato, una pintura, en un mural de las casas griegas o de las casas romanas. Obviamente tenía un fin y toda la pintura ha tenido siempre un fin ideológico, pero pues también era el decorar la casa. Entonces deja de convertirse en utilitario, en decorar la casa para ser un objeto que pueda apreciarse, ¿no? Que esté invitando a ser admirado. Entonces, bueno, se empiezan a coleccionar objetos de lugares extraños, de lugares raros, de lugares muy lejanos, objetos exóticos que no pertenecen a esa cultura, es lo que se buscaba en aquel entonces, y obviamente quienes los tuvieran, pues iban a ser sinónimo de estatus frente a los demás, ¿no? Son los príncipes, los reyes, y se empieza a dar lo que en broma, en el medio de repente decimos el maísmo, ¿no? Entre comillas. O sea, yo tengo el más antiguo, yo tengo el más grande, yo tengo el objeto más bello, yo tengo el que viene de un lugar más lejano, etcétera, ¿no? Entonces finalmente empiezan a ser motivo de estatus para algunos soberanos europeos. Estos lugares donde se coleccionan empiezan a tener diferentes nombres, los lugares donde se coleccionan, y uno de los más famosos es el que tiene Fernando II, que es el soberano de Tirol y de Austria. Es súper importante, estuvo en el Palacio Bajo. Si puedes pasar la diapositiva, Rick, por favor. Aquí tenemos al soberano de Tirol y Austria anterior, que era uno de los, es la más famosa, la colección que tuvo el soberano de Tirol y Austria fue la más famosa, que estuvo en el castillo de Ambras, en la región de Innsbruck, en Austria. Y estos lugares donde se coleccionaban se llamaban cámaras en aquel entonces, ¿no? Entonces eran las cámaras de las maravillas o las cámaras del arte y de ciencias naturales. Entonces, la más famosa es la que tuvo Fernando II,
que se llamó Gabinete de las Artes y de las Maravillas Naturales. Entonces, bueno, posiblemente es muy probable que el famoso penacho, que hasta ese momento no se llamaba penacho, ni siquiera aparecía en, 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 en ningún documento histórico, y mucho menos asociado a Moctezuma, ¿no? Entonces, no se conocía en absoluto, no se le llamaba penacho, tuvo muchísimos nombres. Entonces, es probable que, bueno, y una aclaración muy rápido, le vamos a llamar penacho todo el tiempo, o la mayoría del tiempo, hasta que al final aclaremos por qué no se le llama penacho. Y para que quede claro, entonces, bueno, vamos a estar diciendo penacho, penacho, pero finalmente el nombre correcto no es ese. Entonces, bueno, para que lo identifiquemos y sepamos de qué estamos hablando en la presentación. Bueno, entonces, posiblemente este tocado de plumas o penacho fue adquirido de otra cámara de arte que perteneció a un soberano alemán, Ulrico IX, que era el conde de Montfort, y al morir este conde, el conde de Montfort, se realiza un inventario en el año de 1574 y ahí es nombrado por primera vez, pero no sabemos. No, bueno, entonces, bueno, continuamos. Les comentaba que este tipo de objetos se guardaban o se coleccionaban en las famosas cámaras de arte que tenían algunos soberanos europeos, y una de las más famosas fue la de Fernando II, que después es muy probable que el famoso penacho, como les comentaba, la palabra que vamos a estar utilizando casi en toda la presentación, haya sido adquirido por Fernando II, que era el soberano de Austria y de la región de Tirol, y que posiblemente haya adquirido lo que en ese momento no se conocía como un penacho, ni siquiera se llamaba penacho, que adquirió de Ulrico IX, que era conde de Montfort en Alemania. Entonces, adquiere casi toda la colección de Ulrico IX, lo adquiere Fernando II, y se hace primeramente en un inventario de estas propiedades que tenía Ulrico IX, y en 1574 se menciona por primera vez un objeto de plumas, que lo llaman equipamiento moro hecho de plumas. En aquel entonces lo que era moro era todo aquello que no era europeo. Entonces podía ser de Brasil, podían ser objetos que llegaban de Perú, podían ser objetos que llegaban de México, y a todo esto le llamaban moro. Ajá. Moro, como sabrán ustedes, bueno, era todo aquello que era musulmán, entre comillas. ¿Ok? Entonces, que no pertenecía a los reyes católicos en su gran mayoría. Bueno, entonces Fernando II adquiere esta colección. Seguramente ahí iba lo que se hizo en el inventario de 1574, seguramente ahí iba algún objeto de plumas, este objeto que se menciona, y esta colección la adquiere entonces, como les comentaba, Fernando II. Al morir Fernando II en 1595, Rodolfo el Grande, que era un príncipe también de la casa de Austria, era un personaje que le interesaba coleccionar rocas, monedas, piedras, inclusive enanos. Con los enanos inclusive formó un batallón. Bueno, él hizo el inventario de las colecciones que tenía Fernando II. Recuerden, Fernando II es el que compra a Ulrico IX, esto que se menciona que era un equipamiento de plumas, ¿no? Un equipamiento moro hecho de plumas. Si podemos pasar a la siguiente, por favor, Rick. Aquí tenemos el castillo de Ambras y el salón donde se exhiben todavía las piezas de arte y todas estas maravillas naturales de las que yo les comentaba. Este salón que ven a la izquierda, el salón largo, el edificio largo, perdón, la foto de la mano derecha es el salón, es el interior de este salón donde se tienen las maravillas. Bueno, entonces Rodolfo II hace otro inventario de todas estas colecciones que tenía Fernando II, y es la primera vez, en este inventario es la primera vez que se menciona el famoso penacho, aunque en ese momento no se le llama como tal, sino se le llama sombrero moro. Y es muy curioso la descripción. Esto es muy importante porque hay un elemento que ya no, desafortunadamente no se conservó,
Bueno, ahorita platicamos esto porque esto se perdió y no se sabe dónde quedó. Entonces, escuchen la descripción que se hace en este inventario que realiza Rodolfo II. Entonces dice que hay un sombrero moro con plumas largas y brillantes de color verde, adornado con laminillas y rosetones de oro, y esto es lo importante, que tiene sobre la frente un pico completamente de oro. Entonces, si nos imaginamos el tocado de plumas o el famoso penacho de Moctezuma que conocemos, que hemos visto en el Museo Nacional de Antropología, aunque ahorita veremos que esa no es la forma, así como está extendido, vertical, etcétera, pero si nos lo imaginamos como un ave completa, con las alas extendidas, con la cola, un quetzal en vuelo, y que también tenía la cabeza, pero esta era hecha de oro. Entonces, completamente era un animal, un ave, un quetzal que iba volando, con la cabeza de oro. Bueno, esto se pierde después, posteriormente, ahorita les platico. Se siguieron dando inventarios de esta colección. En algunos de estos inventarios se nombra como sombrero indio, en otros como mandil indio. Este es un problema porque al perderse este pico de oro, entonces la forma, la función o el uso que se le podía dar se empieza a interpretar de diferentes maneras. Entonces ya no se toma como un adorno para la cabeza, sino pues muchos empiezan a pensar que posiblemente se utilizaba como mandil, inclusive se propuso mucho tiempo que se usaba como capa, etcétera. Entonces, el perder el pico de oro, que uno de los una investigación muy importante que realiza Gerhard von Dussel, que es miembro del Museo del Mundo, donde se exhibe ahora el famoso penacho de Moctezuma, dice tristemente que probablemente este pico de oro fue fundido. Bueno, entonces, continuamos. Si gustas pasar la siguiente, por favor, Rick. Perdonen que vaya un poco rápido, pero les comento que no nos regala muchísimo tiempo el Zoom. Bueno, estas, ¿no? Aquí nos quedamos. Bueno, después de que se pierde el pico de oro, pues algunos intentan realizar esquemas para lograr adivinar el uso que pudo haber tenido. Un arquitecto y fotógrafo y explorador alemán que estuvo viajando por México y por Guatemala, cuyo nombre era Theobald Mahler, él hace un boceto y lo propone como una vestimenta. Desde entonces, pues se le empieza a llamar manto, mandil, delantal, etcétera. Y finalmente, este es muy importante, este personaje que les voy a mencionar, que es Ferdinand von Hochstetter. Él es un geólogo y naturalista. Él propone que es un estandarte, basándose en algunos códices donde esto se lleva en la parte trasera, imagínense como una bandera, más o menos, es lo que él propone. Entonces, con esta idea, en 1878, y aquí es donde hay cuestiones encontradas. Gracias a que porque él fue el que rescata este tocado de plumas, gracias a él, nosotros, bueno, los que puedan ir a Viena lo pueden ver, y nosotros podemos ver aquí en México la reproducción que tenemos. Si no hubiera sido por la intervención de este señor, seguramente este tocado de plumas se pierde para siempre. Pero la contraparte es la restauración que él hace, que no se debe de tomar a mal, desgraciadamente así se hizo y bueno, es lo que tenemos. Entonces él lo que propone, la restauración que él hace en 1878 es la forma que nosotros vemos, plana, bidimensional, nada más la vemos de arriba hacia abajo y hacia los lados, pero en realidad la forma y por los materiales que tenía, que eran muy flexibles, esto podía doblarse. Originalmente, con todos los materiales con los que está construido, podía doblarse en varias partes. Inclusive, si ustedes han visto, creo que lo más cercano podía ser el escudo de los Pilas Rojas de Washington, por ejemplo. No lo llevan, el tocado que llevan los Pilas Rojas de Washington, o inclusive todavía si vemos fotos de los Cheyennes, de los Cayobas, de estos grupos que vivían en el sur de Estados Unidos, pues no se utilizaba de esta manera extendida, sino más bien era como una especie como de herradura y iba hacia atrás. Entonces, por la restauración de este señor, de Hochstetter, pues es la forma que nosotros lo vemos. Y bueno, y finalmente en 1908 se confirma, en un congreso internacional de americanistas, se confirma que era finalmente un adorno para
la cabeza. Bueno, estas colecciones del Castillo de Ambras, por diversas causas en la época napoleónica, pasan a Viena y de ahí al Palacio de Belvedere, ahí es donde está el viejo Belvedere, donde están expuestas junto con el tocado muchísimo tiempo. Y Hochstetter va a visitar donde tienen el tocado, el penacho de Moctezuma, lo tienen arrumbado, ahí colgado, colocado junto. Si puedes pasar la siguiente, por favor. Okay, lo tienen ahí colocado en una esquina, empolvado. Gracias, por lo que les comentaba, Hochstetter lo ve, él decide sacarlo de ahí y mandarlo al Museo de Historia Natural en Viena. Si no hubiera hecho esto Hochstetter, tendríamos perdido para siempre y nosotros jamás, seguramente ni siquiera nos hubiéramos enterado de la existencia del famoso penacho de Moctezuma. Entonces, él propone enviarlo al Museo de Historia Natural, que después de ahí se traslada al Museo de Etnología, que es en la actualidad el Museo del Mundo, como lo conocemos, que es donde está el penacho en la actualidad. Y ahí se puede, gracias a que está en un museo de historia natural, donde hay especialistas, se puede detectar de qué tipo de aves está hecho el famoso tocado o penacho de Moctezuma. Y aquí lo podemos ver, las plumas verdes, indudablemente, perdón, indudablemente son de quetzal. Todas las plumas verdes son de quetzal. Al quetzal y de quetzal macho, el quetzal hembra no le crecen plumas en la cola. Si ustedes lo pueden ver en el ángulo superior izquierdo, ahí lo tenemos. A la quetzal hembra no le salen, solo al quetzal macho, y le salen de 2 a 3 plumas únicamente. Entonces, imagínense aproximadamente 500 plumas para poder hacer un tocado de estos. Entonces, unos 250 quetzales se utilizaron. Las plumas azulitas que podemos ver en la parte de abajo son del cotinga, es esta avecita pequeña y muy linda que está en peligro de extinción. Las plumas cafecitas son del cuco ardilla, que su hábitat está en México hasta Sudamérica, y también las rositas de la espatulilla rosa. Esta ave, seguramente, bueno, quizá las tres, a excepción del quetzal, en la época mexica y mucho antes, llegaban a beber del lago de Texcoco, bueno, de estos 5 lagos que forman lo que conocemos como el lago de Texcoco, y que ahora que ya no hay gente, muchas de estas aves, sobre todo la espatulilla, están regresando a beber en las aguas de Xochimilco, de Chalco, ahora que no hay gente, están como recuperando su hábitat. Si puedes, la siguiente, por favor, Rick. Bueno, rápidamente nada más decirles que Holster, ahí en el Museo de Historia Natural, se detecta que hasta ese momento, así como estaba de deteriorado, detectó 459 plumas de quetzal y 1,544 piezas de oro. Aparte de estas 4 avecitas que vimos, también hay piezas de oro que ahorita vamos a ver un acercamiento, y el peso aproximadamente era menos de 1 kilo, más o menos unos 850 gramos aproximadamente. Bueno, el tocado aquí vemos, no se sabe en realidad si este tocado o penacho era de Moctezuma. Les comenté ya las primeras menciones, cuando Hernán Cortés le escribe cartas al rey Carlos V, que se conocen, bueno, eran las cartas de relación, él mandaba la relación de todo lo que estaba sucediendo. Cuando él llega a lo que después se llamó Nueva España, llega por Veracruz, funda la Villa Rica de la Veracruz, y de ahí se interna hasta llegar a Tenochtitlán. Él escribe cartas al rey Carlos V. En su primera carta de relación él menciona, nunca dice que es un penacho que le regaló Moctezuma. Entonces, esta historia es un mito, por lo menos hasta el momento no se ha podido detectar ningún documento que diga que Moctezuma le regaló un penacho a Hernán Cortés y que Hernán Cortés se lo envió a Carlos V, y que Carlos V, a ser primero de España y quinto de Austria, pues de ahí llegó a Austria el penacho. Entonces, no hay manera de rastrear hasta el momento cómo llega el tocado o penacho de Moctezuma a Austria y a Europa principalmente. Entonces, bueno, aquí podemos ver, y inclusive, pues si era de Moctezuma, pues Moctezuma debió haber tenido muchos, no nada más uno, no era el exclusivo penacho tocado de Moctezuma. Entonces, una manera de distinguir, y lo que utilizaban los soberanos, era esto que vemos en la imagen, que es la Xihuitzoli,
que es una diadema o diadema real, que es una diadema que era el símbolo del gobernante y el símbolo del poder, y que la podemos ver en varias representaciones de Moctezuma. Si puedes pasar la siguiente. Y se ha utilizado en muchísimos momentos. Entonces sabemos que estos tocados de plumas eran emblemas del poder político, del poder religioso. No cualquiera los podía portar. Entonces podemos ver, por ejemplo, estas imágenes de Teotihuacán, que son mucho más antiguas, por lo menos, eh, estamos hablando aproximadamente, si consideramos que Teotihuacán, su decadencia, lo abandono es más o menos en el año 650, y la llegada de los europeos 1519. Entonces, bueno, pues podemos hacer cuentas que con unos 900 años de anticipación ya se utilizaba los tocados. ¿No? Hay representaciones en muchos otros lugares, no eran los únicos, pero aquí lo podemos ver en Teotihuacán, a mano izquierda, en la parte inferior, podemos ver cómo trae este personaje de su cabeza una especie de tocado o casco o yelmo en forma de cocodrilo o de lagarto, pero el mismo lagarto trae encima un tocado de plumas que van hacia atrás. Lo mismo el jaguar que vemos aquí representado o el felino, también igual porta un tocado de plumas en la cabeza o un penacho. Sí, la que sigue, por favor, Rick. Aquí vemos el Códice Azcatitlan. En varios códices aparece Moctezuma y vean cómo en la cabeza trae la Cihuitzoli. Entonces, es complicado saber si realmente utilizaban este tipo de tocados los gobernantes, por lo menos Moctezuma, en la cabeza. Bueno, la siguiente, Rick, por favor, no sé cómo vamos de tiempo. Este es el que nosotros conocemos, que está en la sala mexica del Museo Nacional de Antropología. En la década de 1900, los años 40, en 1940, el presidente Abelardo Luján Rodríguez, mandó realizar una reproducción para que nosotros pues también pudiéramos disfrutar de este tocado o penacho que no puede ser traído a México. Las condiciones, obviamente hay muchas, hay intereses políticos, no solo es que el tocado o penacho pueda maltratarse, la degradación que tiene por casi 500 años, el problema que puede tener. Se ha argumentado que en el Museo del Mundo de Viena tiene condiciones muy especiales, lo cual es cierto y así debe de ser, condiciones de clima, condiciones de luz, inclusive está en un aparato, una especie de mesa enorme que tiene algunos soportes que si llega a haber algún temblor, el penacho no se mueve en absoluto, porque también el problema de que pueda ser manipulado, que pueda moverse, puede desintegrarse, etcétera. Podemos verlo desde diferentes maneras. Si nosotros, o aquí en México, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, con todas las carencias que tiene, y la cultura en México también, si pudiera tener el dinero para mantener las condiciones que se le está dando en el Museo del Mundo de Austria. Ese es el gran problema. Aparte del viaje, traer un avión, etcétera. Entonces, seguramente, pues está mejor cuidado allá. Ese es triste, pero es real. Y bueno, se hizo un trabajo importantísimo entre restauradores, conservadores mexicanos y austriacos, importantísimo, una investigación extraordinaria que yo les recomiendo que si les interesa, no nos va a dar tiempo aquí de ver, pero cómo se hizo el penacho de Moctezuma. Porque está armado, créanme que utilizaron unas técnicas y para hacer esto debieron de haber sido extraordinarios. Y esto lo podemos ver en la reproducción. Se les llamaba amantecas a las personas que trabajaban, los especialistas en la plumaria, en trabajar la pluma. Entonces yo quiero que se imaginen el trabajo extraordinario de aquellas personas, la tecnología y el conocimiento para, con puras fibras naturales, todo lo que ustedes ven en el original y en este, son productos totalmente naturales. No hay ninguna fibra sintética, no se utilizaron herramientas, bueno, por lo menos hasta donde se sabe, muy avanzadas en tecnología de metal, de fierro. Lo que sí vemos es que hay maguey, hay, por ejemplo, las fibras de las pencas de los magueyes, hay redes que se tejieron,
También se utilizó la madera porque es el soporte en el que están montadas las plumas, etcétera. Entonces, bueno, si les interesa ver cómo lo hicieron, hay un video extraordinario que habla de todo esto, de lo que yo les estoy hablando y de otras cosas, que está en YouTube, lo pueden ver, así se llama, pues lo pueden buscar, el penacho de Moctezuma, ya se habla de todo ese trabajo que se hizo para reproducir. Entonces, esta persona que hizo la reproducción es una manteca, un extraordinario artista de Michoacán, cuyo nombre era Francisco Moctezuma. Entonces, el presidente Abelardo Luján Rodríguez pagó, bueno, él quiso dejarle al pueblo de México que pudiera apreciar la belleza de este penacho y en 1940 le pagó 20,000 pesos. Imagínense, en 20,000 pesos salió a hacer esta reproducción. Y ojo, no es lo mismo decir reproducción que decir copia. Si uno dice reproducción, es que se va a reproducir. Bueno, creo que ya está acabando nuestro tiempo. Bueno, una reproducción se va a reproducir tal, con todas las técnicas, con todos los materiales que el original. De la misma manera, o se va a tratar de imitar, hacerlo de la mismísima manera que se hizo el original. Y una copia no. Una copia nada más se toma formas y se pone más o menos como uno cree. Pero la reproducción es precisamente esto, volver a producir el objeto. Entonces, es lo que nosotros tenemos, lo que vemos, y se hizo obviamente con las mismas plumas de las aves que se detectaron en el tocado o en el penacho original. Pues desgraciadamente Zoom es gratis, no podemos tampoco ser muy exigentes, nos limita muchísimo el tiempo. Aquí rapidísimamente creo que vean las partes de oro. Hay una especie de cazuelitas, estos símbolos en forma de U tienen relación con las deidades del pulque y de la luna, se llaman yacamestlis, estas figuras, y son una especie de narigueras, o más bien simulan las narigueras que utilizan deidades de la luna, de la guerra, como Coyolxauhqui, y que iban precisamente en la nariz, en el septum de la nariz, y que simbólicamente están también representando una cazuela donde se vertía pulque. Entonces, bueno, el simbolismo del tocado, ya no nos va a dar tiempo de verlo, pero nada más que tengan en cuenta que la pluma es un elemento precioso, un elemento que lo porta un animal que anda en el cielo y que es la conexión entre los hombres y las deidades que están en el cielo. Entonces, unas interpretaciones, por ejemplo, que hay para Teotihuacán, que igual posiblemente podríamos aplicar aquí, el ave es la encargada de llevar ese mensaje hacia las deidades que están en el cielo. Las peticiones por medio de caracoles, por medio de cantos, que el hombre realiza en la tierra, son llevadas por las aves a las nubes y al cielo, que es la casa de las deidades. Bueno, como el tiempo nos apremia, yo les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros. Al nombre de Arqueonáutica, les agradezco. Nuestra siguiente cápsula la vamos a realizar muy probablemente el día martes, espero que puedan acompañarnos. No, el día miércoles, sí, el día martes tenemos la siguiente y posiblemente estamos pensando hablar de el Teocalli de la Guerra Sagrada, que es una escultura impresionante. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperemos que el Zoom nos dé tiempo. Si desean hacer algún comentario o alguna pregunta, pues esperamos hasta que Zoom nos corte. Muchísimas gracias. Y gracias a Ricardo allá en los controles, mi compañero, que se rifó, como dicen, porque pues no es fácil. Muchísimas gracias, Rick, y gracias a todos ustedes.